Hola, 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 hola. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Doctora Chanel también, buenas noches. ¿Qué tal chicos? Buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, ya la semana número 13. Bueno, bienvenidos, ¿no? Todos nosotros, bueno, sean ustedes en todo caso bienvenidos. Y, y bien, pues esperando que estén pues listos para desarrollar pues una semana más de historia del Perú. Y hoy vamos a presentar pues un nuevo tema, ¿ya? Un nuevo tema, ya después del reforzamiento, ya venimos presentando entonces una nueva temática, ¿está bien? Ya, entonces vamos aquí a presentar nuestro material para comenzar a desarrollar nuestra clase. Ya, a ver un momentito. Ya, una consulta, ¿se me escucha bien? ¿Normal? ¿Sí? Ya, muy bien. Listo, entonces aquí paso a compartir el material. A ver, confírmame porfa si estás viendo ahora el material. ¿No se ve? Ya. A ver, por aquí vamos a mover esto. Ya, ahí va. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, ya. Ya, ahí está. Entonces pasamos a compartir. Ya. Listo. Confírmame si se está viendo el material, por favor. Ya, listo. Bien, como les iba comentando, la semana de ahora, la semana 13, abarcan estos dos temas, desde la reconstrucción nacional hasta la república aristocrática, ¿ok? Buenas noches con todos. Bien, entonces comenzamos a presentar este tema. En primer lugar,
este periodo de posguerra, así se le llamó, el periodo de posguerra, ya va a ser estudiado por varios investigadores de las ciencias sociales. Uno de ellos fue Jorge Basadre. Basadre es el que termina acuñando estos conceptos de segundo militarismo y reconstrucción nacional, ¿ya? A ver, vamos a bajar por aquí. Ahí está mucho mejor así. Ya está. Así está mejor. Listo. Ahora sí. Entonces, Basadre denomina a este periodo de reconstrucción nacional que va del año de 1883, tras la guerra contra Chile, hasta 1899. ¿Ya? Entonces, en esos 16 años, ¿sí? Los gobiernos tuvieron una tarea. ¿Cuál fue la tarea principal? Obviamente, la de reconstruir, ¿ya? Reconstruir la economía nacional, principalmente la economía nacional, destruida por la guerra contra Chile, ¿sí? Entonces lo que se busca es reconstruir, ¿ya? Reconstruir, es el objetivo, esencialmente a la economía del país, la economía nacional, ¿está bien? ¿Y cómo se logró? ¿Cómo se logró la reconstrucción de la economía, profe? ¿Y se logró realmente? Bueno, sí, sí se logró. ¿Cómo sí se hizo a lo largo de estos 16 años? A través de dos factores, ¿sí? Uno de ellos fue, ¿ya? Una mayor inversión extranjera, mayores inversiones extranjeras, especialmente inversiones de Inglaterra, ¿ya? Y el otro factor importante fue la, las reformas, las reformas, las reformas fiscales, las reformas fiscales que realizó el Estado peruano. ¿A qué se refiere con esto? El Estado peruano va a reformar la manera como obtener ingresos. Y estos venían, ¿de dónde venían? Venían de los impuestos que pagaban los ciudadanos. ¿Está bien? Esos dos factores son importantes para explicar por qué el Perú, después de 16 años, se recupera. Ahora, esto de inversiones extranjeras, chicos, y de reformas fiscales, obviamente eso es parte de la política, ¿no? Porque al final de cuentas, esto es política. Y el único partido, o en todo caso, el partido más influyente que tenía este programa, ¿ya? De aumentar inversiones y reformar el Estado, terminaba siendo el Partido Civil. ¿Sí? Que tras la guerra contra Chile, este partido se fue poco a poco reconstituyendo. Había quedado muy destruido con la guerra frente a Chile. Había perdido incluso muchos militantes, ¿no? Muchos líderes. Pero tras la guerra este partido era un partido que estaba proponiendo un programa de modernizar el Perú, ¿no? Era un partido que planteaba la modernización del Perú, ¿ya? Pero en la época de la reconstrucción nacional, en un inicio, el Partido Civil no fue el partido dirigente, ¿ya? En un inicio, la reconstrucción nacional va a ser asumida por los sectores militares. Entonces, el inicio de esta reconstrucción comienza con los militares en el poder. Basadre llama a este tiempo el segundo militarismo. ¿Está bien? Profe, y los militares también compartían la idea de modernizar el Perú, ¿sí? Porque muchos de estos civiles, muchos de estos civilistas trabajaron para los grupos militares,
¿sí? Trabajaron para los sectores militares que habían llegado al poder. ¿Ok? Entonces, el segundo militarismo, que abarca desde 1883 hasta 1895, básicamente se caracterizó por ser el inicio de la reconstrucción nacional. ¿Ok? Sin embargo, ese inicio comienza con una crisis económica dejada por el fin de la guerra contra Chile, ¿verdad? Ahora, ¿qué problemas nos ha dejado económicamente la guerra contra Chile? ¿Cuáles son los problemas que ha dejado la guerra contra Chile? ¿No? ¿Cuáles son los problemas más urgentes? ¿No? ¿Cuáles son los problemas más inmediatos que habría que resolver el Estado peruano? ¿Ya? En primer lugar, existe una tremenda cantidad de dinero que no tiene respaldo en la producción. O sea, tenemos dinero que circulaba, pero que tenía un valor mínimo, o sea, prácticamente era algo así como los bolívares en ese tiempo en el Perú, para que más o menos tú ubiques cómo era nuestra moneda en ese momento, ¿no? Ya, algo más cercano de repente, ¿no? Eran como los intis, más o menos, para la época de la guerra contra Chile. Ese billete, bueno, en realidad no era una moneda, era un billete, era justamente el billete fiscal, ¿ya? Este billete fiscal, ¿ya? Este billete fiscal, ¿ok? Llamado también con el nombre del Inca, así lo llamaba, ¿ya? Había sido emitido por bancos privados. Recuerden que en ese tiempo no hay todavía una banca pública, no hay una banca estatal. Entonces los gobiernos irresponsablemente le daban a la banca privada la potestad de sacar billetes al mercado. Y este billete obviamente no tenía respaldo en la producción. O sea, se emitía billete, pero la producción no crecía. Entonces este tipo de billete finalmente carecía de respaldo, carecía de valor, ¿no? Tanto valor real como valor nominal, lo cual había desencadenado en el país un proceso inflacionario terriblemente elevado. Algunos consideran, chicos, que esta inflación es la segunda inflación más alta de la historia del Perú. ¿Ya? Estamos hablando de una inflación que llegaba incluso a 4 dígitos. ¿Ah? Una inflación galopante, llegando incluso a una hiperinflación. Profe, ¿tanto como los años 80 en la época de Alan García? No, mucho. La de Alan García fue la inflación más grande de la historia del Perú. Esta es la segunda época de mayor inflación de la economía. ¿Qué te parece? Terrible, ¿no? Hay testimonios de la época donde las mamitas, las madrecitas, pues chicos, después de la guerra contra Chile, o sea que las mamitas van al mercado a comprar las cosas para el hogar, ¿no? Iban con su billetito, ¿no? Su billetito inca, a comprar carne, a comprar leche. Primero que no había. Y si había, los tendederos, los vendedores, ¿no? Solían decir que ese dinero ya no servía, ya no tenía valor. Y las mamitas decían, ¿no? Pero señor, este dinero le pagaron a mi esposo el día de hoy. Por el jornal que hizo mi esposo, señor, nos han pagado este dinerito para comprar en el mercado. O sea, estamos hablando que ese billete ya no tenía valor prácticamente, pero todavía se seguía utilizando. ¿Ven? Ese es el gran problema que tenía el país. ¿Ya? Número dos, el otro problema terrible que tenía el país era en referente a la enorme deuda externa. Una enorme deuda externa, y no tanto la deuda en sí, sino los intereses de la deuda externa, ¿no? La mora. Profe, ¿y con quién teníamos la deuda externa? A nada más y nada menos con el señor Dreyfus. Pero Dreyfus había vendido los bonos de la deuda externa peruana a los banqueros de Londres. Y allá en Londres, los tenedores
de bonos de la deuda externa peruana estaban listos para cobrar, ¿ya? Incluso presionaron a los gobiernos de esta época que si no pagaban, ¿ya? Y eso está registrado en varios documentos, chicos, de la época, que si no pagaban, era muy probable que los británicos se iban a cobrar con territorios en el Perú. O sea, al Perú lo iban a desmembrar territorialmente, ¿no? Inglaterra se quedaba con una parte, ¿no? Los banqueros de Inglaterra con otra parte, ¿no? O sea, eso es lo que era, digamos, el riesgo del Perú, ¿eh? Y recuerda que por este motivo el Perú fue excluido como YAPA, como un complemento. Hay una exclusión del sistema financiero internacional. Del sistema financiero internacional. Así es, era terrible, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿eso significa, profe, que al Perú le van a prestar dinero? No, no le van a prestar dinero para invertir, mucho menos para pagar sus deudas, ¿ya? El otro problema también fuerte era esto de acá, ¿ya? Acá justamente ya lo había colocado, solo te lo voy a poner para ordenarlo, es esto de aquí, ¿ya? La destrucción del aparato productivo. Profe, tradúzcalo, por favor, ¿qué significa eso? La destrucción de haciendas, sobre todo azucareras. Recuerdan que los chilenos, cuando fueron a la costa norte, se llevaron maquinaria de azúcar, ¿ya? Se llevaron incluso los chilenos líneas férreas. Ese fierrito que está en el suelo, eso se lo llevaron así, con todo, ¿eh? Los ferrocarriles también. No perdonaron nada. También destruyeron puertos como el Callao, etcétera, ¿no? El país estaba muy devastado, ¿no? Claro, eso fue la expedición Lynch, correcto, ¿no? Correcto. Entonces, y ante eso, pues chicos, ante esa situación, obviamente va a llegar al Perú, pues, una mano amiga, ¿no? ¿Quién? Los capitales británicos. ¿Sí? Poquito a poquito, el capitalismo británico va a llegar al Perú y va a decir, nosotros somos la mano amiga que ustedes peruanos necesitan. Hemos venido a traerle inversiones, a traerle entonces progreso. ¿Y de qué manera los británicos van a ingresar a nuestra economía? Poquito a poquito, de dos maneras, ¿ya? Uno, ingreso directo ¿a través de qué? A través de inversiones. Especialmente ¿en dónde? En la banca, préstamo, tú sabes que el Perú estaba fuera del sistema financiero, y también en el sector comercio, ¿no? El sector importaciones. Importaciones. Con eso ya quiero que entiendas que los gobiernos que vas a ver en el segundo militarismo no tenían una economía proteccionista, sino por el contrario, una economía de libre cambismo para poder agilizar las importaciones. ¿Ya? Y número dos, ¿de qué otra manera entraron los británicos? De manera indirecta, a través de empréstitos. ¿Ya? Empréstitos. Aunque en este último caso fue muy mínimo, te comento que no hubieron muchos empréstitos, ¿ya? Los empréstitos fueron muy reducidos. ¿Por qué? Porque el Estado peruano, con los militares, va a tomar una postura de austeridad. ¿Ya? El Estado va a tratar de prestarse lo menos posible. La austeridad fiscal es una de las características del Estado peruano durante la República Aristocrática. O sea, llegaban los británicos, le decían al Estado, mira, gobierno peruano, tengo acá platita. ¿Qué respondió el Estado? Mira, Inglaterra, yo sé que la plata que ustedes traen es muy atractiva, ¿no? Pero prefiero no prestarme dinero, ¿no? Prefiero ahorrar al máximo, poder vivir de los impuestos de mi población, pero no. Impuestos todavía, ¿ya? Esa es una diferencia muy importante entre los militares del segundo militarismo y los militares del primer militarismo, sobre todo en la época de Castilla, ¿no? Balta,
que a cada rato se prestaban de la banca privada. ¿Ya? Por eso que el Estado peruano, antes de la guerra con Chile, era un Estado que despilfarraba, ¿no es cierto? En cambio, el Estado peruano, con los militares tras la guerra, es un Estado que ahorraba con austeridad. A ver, acá me preguntan, ¿qué es un empréstito? Un empréstito es un préstamo que hace la banca privada al Estado peruano. ¿Sí? La banca privada, una banca privada X al Estado peruano. Parece ser, chicos, como dicen por acá en el comentario, el Perú aprendió a las malas, ¿no? Tuvo que venir una guerra para enseñarle a los políticos peruanos que no se puede jugar con el crédito. Hay que ahorrar, hay que gastar lo necesario, ¿no? No hay que prestarse con la idea de que ya luego lo pago, ¿no? Acá tengo recursos para pagar, ya luego lo pago, ¿no? No, eso parece ser que, como decíamos, los militares han aprendido esa lógica de que el Estado debe tener una característica eficiente, ¿no? Claro, ¿se dan cuenta? El ahorro es importante. A ver, acá me preguntaban. Ah, ya. Lo que pasa que primero, Mariela, primero el Estado tenía este problema de la exclusión del sistema financiero, ¿sí? Pero cuando el Perú vuelve al sistema financiero, hay un evento de corte, ¿ya, Mariela? Antes el Perú estaba excluido, luego el Perú va a recibir inversiones, ¿ok? Ahora, pero ¿cuál es el evento de corte? ¿Qué evento en el Perú en este tiempo marca un antes y un después? Es el famoso contrato Grace, ¿de acuerdo, chicos? Antes del contrato Grace, el Perú estaba excluido del sistema financiero. Con el contrato Grace, el Perú regresa al sistema financiero internacional, ¿ya? A eso me refería con primera exclusión y luego inversiones. ¿Está bien? Listo. Entonces, chicos, esas son las características más importantes del segundo militarismo. ¿Ok? Recuerda que San Marcos suele preguntar características de los periodos. Entonces, eso es algo económico. Ahora, a nivel social, ¿ya? El hecho que el Estado necesite agenciarse de dinero, porque no lo tiene, va a generar que el Estado retorne a viejas prácticas fiscales. Esta crisis social fue generada por la restitución de la contribución personal. ¿Está bien? Se restituye la contribución personal. Así es, otra vez los indios a pagar. ¿Ya? El detalle es, chicos, que los indios, ¿con qué estaban pagando? ¿Con qué dinero estaban pagando? Estaban pagando con el billete fiscal. Ese billete que no tenía valor, ya. Con eso estaban pagando. ¿Está bien? Y cuando el Estado comienza a cobrar la contribución, el dinero le dice, un momentito, indios. ¿No tienen otra forma de pagar? No, no tenemos otra forma de pagar, ese es el billete que tenemos. Ya, hacemos algo, ¿ya? Si no pagan dinero, paguen en trabajo. Así que el Estado va a implantar otro tipo de contribución. ¿Ya? Se llamaban los impuestos de la República. Los impuestos de la República. ¿Qué significaba esto? Que si el indio no podía pagar en dinero, lo cual era lo más obvio, podía pagar en trabajo para el Estado. Es un pago en trabajo, en mano de obra para el Estado. ¿Esto básicamente para qué? Para reconstruir, ¿ya? Reconstruir la infraestructura pública, la infraestructura del Estado.
que había quedado destruido, como decíamos, ¿sí? Por ejemplo, reconstruir líneas férreas, caminos, puertos, ¿ok? No era la MIT en sí, era un tipo de trabajo temporal, ¿ok? Que reemplazaba la contribución personal. Y el problema es que este tipo de contribución, más que beneficiar al Estado peruano, terminaba beneficiando a las autoridades locales que aprovechaban que estaban con el poder en los departamentos, en las provincias, en los distritos, fuera de Lima, para utilizarlo para su propio provecho. Y es así que esto, pues chicos, va a causar una rebelión muy importante, ¿no? Una rebelión que vamos ahorita a comentarte, la rebelión de Huaraz, la rebelión en Huaraz en 1885, encabezada por quién? Por un Barayoc. Un Barayoc es una autoridad de los indígenas nombrado por ellos, ¿sí? Este Barayoc se llamó, como vemos acá en la imagen, Pedro Pablo Atuspaya, ¿sí? Pedro Pablo Atuspaya. Atuspaya, como te comentaba, era un Barayoc, ¿sí? No era una autoridad política, era algo así como un dirigente de los indígenas. Entonces, este señor va hasta Huaraz y presenta su alegato contra el subprefecto. El subprefecto es algo así como el que gobierna una provincia, ¿ya? Y le dice, ¿no? Le dice, ¿no? Señor, nosotros los indios de Huaraz no podemos pagar esta contribución, mucho menos los impuestos de la República, porque vemos que este tipo de pagos es una forma de explotación a nuestra clase, ¿no? A nuestro origen indígena, ¿no? Y obviamente, pues chicos, como estos indígenas habían peleado en la guerra contra Chile, tenían experiencia en la guerra. Y Atuparia es capturado, hecho prisionero, le cortan las trenzas. Los caciques, te comento, bueno, y los parayos tenían una costumbre colonial de conservar una trenza como señal de su estatus social. Le cortan la trenza como señal de humillación, lo encarcelan como si fuera un delincuente común, y todo el pueblo de Huaraz, Carhuaz, Yungay, Recuay, todo el callejón de Huaylas se levantó en armas. Y cuando digo en armas no me refiero con metralladoras y cañones, ¿eh? Me refiero con pico, con pala, con comba, con barreta, piedra, honda y todo lo que esté en la mano, ¿no? ¿Ya? Es un levantamiento social, como te das cuenta, ¿ya? Y muchos estudiosos han planteado por qué se termina revelando Atuspania, ¿no? Y la respuesta es que obviamente Atuspania y el pueblo de Huaraz terminaba rechazando la contribución personal y los impuestos de la República, que terminan siendo entonces una rebelión de carácter antifiscal, ¿ya? Pero Pablo Tusparia fue liberado, lo liberan de la cárcel. Sin embargo, la rebelión dejó también nuevos líderes. Eso sí que luego de Atusparia se presenta otro dirigente más radical de Atusparia, llamado Pedro Cochachín, llamado como Ushku Pedro, así lo llamaban, quien planteó medidas mucho más radicales, ¿no? Ushku Pedro, por ejemplo, planteaba la toma, la toma de tierras, la toma de tierras despojadas. Es decir, planteaba que los indígenas de Huaraz recuperen sus tierras que les habían quitado los grandes terratenientes. Algunos consideran que ya esta lucha de Pedro Cochachín fue mucho más radical que Atusparia, ¿no? Ya fue una lucha por el tema de las tierras, ¿no? En términos marxistas, esto sería llamado como una rebelión antifeudal, ¿no? ¿Ya? Obviamente su rebelión no tuvo trascendencia, pero sí fue una, como se dice, una luz, ¿no? Una señal de que
los indígenas en el siglo XIX peleaban básicamente contra el pago de las contribuciones. ¿Está bien? Bien, comentarle también que mientras tanto la historia en Lima era diferente, pues, ¿no? En Lima la política se decidía por permitir el ascenso al poder de los militares. Estos caudillos que representaban después de la guerra contra Chile, representaban el orden con las armas, claro, el orden social sobre todo, ya que eran los únicos que podían poner orden a punta de las armas ante las rebeliones indígenas. Pero también los caudillos representaban el ideal de la defensa del país. Todavía hay temor, todavía había miedo de que Chile vuelva a invadir el Perú. Aunque no lo creas, la invasión chilena ha dejado un trauma psicológico a muchos peruanos, sobre todo los peruanos de la costa, ¿no? Por eso la idea es que los militares se queden en el poder para defendernos, ¿no? En caso Chile quiere invadirnos nuevamente. ¿Ya? Bien. Entonces, estudiando las causas o las características del militarismo, el segundo, comencemos viendo brevemente quiénes fueron los gobiernos de esta etapa. ¿Ya? Comencemos con Miguel Iglesias, personaje bastante criticado por haber firmado un tratado de paz con Chile. ¿De acuerdo? El tratado de Ancón, ¿no? Que es un tratado que le había granjeado una serie de enemigos políticos, ¿no? Especialmente el mayor enemigo al tratado de Ancón terminó siendo Andrés Avelino Cáceres, quien ya para este momento se proclamaba como enemigo principal del recientemente presidente Miguel Iglesias, ¿no? Los chilenos lo dejan a él en el gobierno, a Iglesias se le termina llamando presidente regenerador. Y su gobierno, digamos que de inicio al segundo militarismo. ¿Ya? Algunas pequeñas obras que hizo, la reconstitución de Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma, también se reabre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a cargo del rector Francisco García Calderón, también se reabre la Escuela de Ingenieros, a cargo de Eduardo de Javich, y en Lima se reconstruye o se reabre el Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición. Recuerda que ese parque está por Quirón, Paseo Colón. No sé si ustedes conocen el centro de Lima. ¿Ya? Se comenta, chicos, que mientras la élite, la clase alta peruana, ¿no es cierto? La clase alta peruana volvía a pasear por el parque de la exposición. Porque para ellos, pues chicos, la guerra había pasado, ¿no? Y la vida continuaba. Entonces, bueno, continuamos con nuestra vida, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Paseaban por la ciudad de Lima, ¿no? Con sus trajes elegantes, su carroza, en fin. Eh, no es que esté mal, pues, ¿no? Pero, bueno, un poquito de solidaridad no hace daño, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que mientras la oligarquía, la élite, gastaba dinero para abrir su parque, en Chorrillos y en San Juan de Miraflores yacían los cuerpos de los combatientes a la intemperie, destripados por los gallinazos. Los muertos estaban botados en San Juan de Miraflores, chicos, y en Chorrillos. Nadie
se tomaba la molestia de recogerlos. Habían pasado 3 años de la guerra y había un montón de cadáveres ahí. Te estoy hablando de más de 20.000 cadáveres. Ahí estaban los samarquinos que habían muerto en los campos de batalla y no pudieron haber, o sea, la oligarquía, la élite, no pudo gastar ni siquiera un solo centavo para recoger a sus compatriotas que estaban ahí. Probablemente esa actitud un poco indiferente se debía a que muchos que pelearon en las batallas de Lima habían sido obreros, artesanos, ambulantes, ¿no es cierto? Sectores populares, gente humilde, y obviamente como no se sentían parte de ellos, los dejaban a su suerte, ¿no? Y eso claramente, ¿qué cosa? ¿Por qué es importante hablar de eso, profe? Porque eso claramente, chicos, te está señalando del por qué perdimos la guerra. ¿Por qué perdimos la guerra? Una razón importante, y eso ha sido un debate, ¿eh? Es que no éramos una nación. No éramos una nación. ¿Correcto? Claro, la desunión. Y San Marcos hizo una pregunta hace años sobre esto. Decía, ¿cuál fue el mayor debate que hubo en el Perú de los intelectuales después de la guerra contra Chile? ¿Cuál es el debate más importante que tuvieron los intelectuales peruanos después de la guerra con Chile? El tema de, el problema de la nación. El problema de la nación. Y ahí obviamente tienes que hablar de 3 grandes intelectuales. El primero, Manuel González Prada. Y de González Prada, sus, podemos llamar discípulos, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui y Víctor Andrés García Belaúnde. Este último fue preguntado en San Marcos en el último examen de admisión. ¿Qué proponía Víctor Andrés García Belaúnde? ¿Sí? Ya, ese debate nace en este tiempo, pero lo vamos a ver con fuerza. ¿Sabes cuándo vamos a ver con fuerza este debate? Cuando lleguemos al tema República Aristocrática, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver el debate. Y San Marcos no va a estar ajeno a ese debate, ¿eh? San Marcos no va a estar ajeno a ese debate, ¿está bien? Listo. Muy bien. Entonces, por ahí alguien ponía en el chat, profe, con Iglesias vuelve la contribución personal, efectivamente. ¿Y eso qué ocasionó, chicos? Protestas como la de el pueblo de Marián queda en Ancash, ubicado en Huaraz, Atuspalla, contra la contribución o tributo indígena, ¿verdad? Oye, ¿quiénes van a debatir ya? Te lo pongo aquí, ¿ya? Entonces, el problema de la nación, ¿sí? El problema de la nación peruana, como dije, fue el tema de debate, ¿no? De los intelectuales peruanos a fines del siglo XIX, después de la guerra contra Chile, ¿sí? Y pues se debatía por qué perdimos la guerra, ¿no? Y todos decían que estábamos muy divididos, había mucha indiferencia, ¿no? Entre élites y sectores populares. Y justamente González Prada, que te iba comentando y me están preguntando por ahí de él, Manuel González Prada, decía que hay que resarcir, ¿verdad? Hay que redimir, ¿a quién? Al indio. Por eso que muchos lo llaman a él como el precursor del indigenismo, ¿no es cierto? Él decía que a los indios hay que enseñarle la verdadera educación, una educación científica. Por eso que Prada trae al Perú el pensamiento positivista, ¿verdad? El positivismo científico. ¿Ven? Solamente a través de la educación se va a generar una conciencia, ¿no? Y esa conciencia hará que los peruanos se unan más.
Ahora, obviamente sus ideas van a ser importantes porque más adelante, ya en el siglo XX, van a ser sus ideas tomadas por tres grandes intelectuales. ¿Ya? El joven Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿sí? Que proponía un país más nacionalista, decía Haya de la Torre, con un Estado más intervencionista. Te voy comentando que él admiraba a la Revolución Mexicana. Eso estaba ocurriendo en México cuando comenzaba el siglo XX. En esa misma época, el Amauta, José Carlos Mariátegui, proponía que era importante hacer una revolución social, donde los indígenas y los obreros se unan para la toma del poder. Una revolución social de corte marxista. Mientras que una tercera posición es la de Víctor Andrés García Belaúnde, que proponía que el Perú no niegue su pasado y que acepte el presente, ¿no? Proponía una suerte de un país más mestizo, ¿no? Revalorar el mestizaje que hay en el Perú, ¿no? Tanto colonial como también indígena, ¿no? Una conciliación en todo caso, ¿no? Porque si yo digo, los españoles nos trajeron atraso, vivan los indios, estoy hablando de enfrentamientos, ¿no? Resentimientos. Es mejor retomar ambos elementos que son importantes porque eso forjan a la nación peruana, ¿no? Ahí está, Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Ya? Entonces, esos debates, como te decía, abren el camino para que en el siglo XX se analice el por qué se pierde la guerra. Y nunca faltó, pues chicos, nunca faltaron aquellos que decían que el indio tenía la culpa de eso. Por eso que al indio que hay que enseñarle a respetar los símbolos patrios y que vaya al ejército para que se vuelva patriota. Ajá. ¿Ya? ¿Ok? Bien, seguimos por acá. Entonces, en 1885, Miguel Iglesias fue depuesto por Andrés Avelino Cáceres. Como decíamos hace un momento, ¿cuál era el gran problema que tenía el Perú tras la guerra? La enorme cantidad de billetes fiscales. Mira, ahí está. Mira ese billete. ¿Eh? Mira ese billete. ¿Mm? Se llamaba el Inca. ¿Ya? Entonces, para poder superar este problema, la primera medida que hace Cáceres es la siguiente. ¿Ya? Para acabar con este problema del billete fiscal, se eliminó mediante, a través, por medio de la creación o la implantación del sol de plata. ¿Ya? Va a ser la moneda peruana que para el Estado peruano será la única para que se realicen las transacciones comerciales, bancarias, financieras. ¿Ya? Obviamente el sol de plata, a diferencia del billete fiscal, tenía un respaldo intrínseco, ¿no? Pues la plata misma le da un respaldo a la moneda. ¿Ok? Entonces, en Lima comenzó a funcionar este cambio monetario. El problema está en provincias, ¿no? Entonces, para poder hacer este cambio monetario, recaudar el billete fiscal e ir reemplazándolo poco a poco por el sol de plata, el gobierno de Cáceres mira lo que hace. Crea las llamadas juntas departamentales, ¿ok? Las cuales se encargaban de recolectar
¿ya? Por las juntas departamentales, vamos a poner acá JD, ¿ya? Para no estar escribiendo más, JD. Las juntas departamentales, que según Cáceres se van a encargar o se encargaron de cobrar este dinero, ¿ya? Incluso la contribución indígena también, y dicho dinero se iba a utilizar en la provincia o en el departamento o en el distrito que había sido cobrado. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en Cusco, yo puedo recaudar la contribución y ese dinero lo uso en el Cusco. Ya no tengo la obligación de derivarlo a Lima y de Lima nuevamente deriva en el Cusco, ¿ven? Entonces, a eso se le va a llamar también como un programa de descentralización fiscal. ¿Ok? Entonces, esta junta departamental se encargó entonces de que también se encargó del cobro de la contribución personal. Ahora, profe, ¿y los que van a cobrar esto, quiénes fueron, profe? Ah, fueron los prefectos, los subprefectos, que se van a encargar de dirigir esta junta departamental. El detalle es que estos señores, chicos, eran militares que eran amigos de Andrés Avelino Cáceres. Incluso pertenecían a su partido. Cáceres había fundado un partido, el Partido Constitucional. ¿Ya? El Partido Constitucional. Y muchos de estos miembros del partido, que habían sido nombrados como prefectos y subprefectos, como decíamos, eran militares a la vez, pero también eran dueños de tierras, eran terratenientes. Y Cáceres, al darle poder a estos terratenientes, ¿qué es lo que estaba haciendo? Diciéndoles esto, ¿no? Miren, señores, prefectos y subprefectos, allá ustedes usen el dinero a su conveniencia. Acá Lima tiene otra realidad, tiene otra necesidad, pero lo que yo quiero que ustedes es que cumplan esto, recauden impuestos e inviértanlos. Entonces Cáceres le da tanto poder a estas autoridades provinciales que va a terminar cambiando, ¿ya? Las relaciones de poder, porque recuerda que antes de esto el poder venía de Lima, pero Cáceres ahora le da poder a las provincias, fortaleciendo, por tanto, ¿a quiénes? A las autoridades regionales, quienes además, como te digo, tenían tierras, cobraban ahora la contribución, eran militares y encima tienen capacidad de decisión. Estas autoridades con el tiempo van a pasar a llamarse con este nombre, los gamonales. ¿Sí? ¿Quiénes son los gamonales, profe? Los gamonales, para ser prácticos, chicos, para no ser muy teórico, eran algo así como, entre comillas, señores feudales que estaban en la sierra. Tenían mucha autonomía, demasiada autonomía, y cobraban la contribución que le parecía conveniente, de manera arbitraria. Llegaban a una comunidad, decían, ya, indios, tienen que pagar, pero Taita, no vamos a pagar, tienen que pagar, si no ya verán, aquí vengo con el ejército, y si no ya saben lo que va a pasar, ¿eh? Y los indios se preparaban, agarraban su piedra, palo, se armaban en sus comunidades, venía el ejército, basta que los indios tiraran una piedra, y los militares comenzaban a reaccionar. Disparaban, ¿eh? Metralladoras, nada que
perdigones, gas lacrimógeno, metralladoras. Profe, ¿pero ese no es violar derechos humanos? Chicos, estamos en 1885, 86. Ni siquiera hay ley de 8 horas. Por eso que el gobierno de Cáceres se va a transformar en un gobierno que le va a dar las espaldas a las comunidades indígenas. Y San Marcos hizo una pregunta hace años, ¿no? Hace años decía esto, ¿no? Preguntó, quién fue el mayor enemigo popular del gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Era una pregunta bien, no datera, pero bien analítica, en el sentido de que era una pregunta rebuscada. ¿Ya? Y este personaje que vamos a considerar el mayor enemigo, que incluso amenazó a Cáceres, ¿eh? Le dijo, mira, Taita Cáceres, te vamos a apoyar para que llegues al poder, pero no nos traiciones, Taita. Si nos traicionas, nos vamos a levantar contra ti. Te vamos a buscar en el Palacio de Gobierno. Y pues obviamente este señor llamado Tomás, se llamaba Tomás Laínez, ¿ya? Tomás Laínez, terminó siendo ubicado y lo terminan colgando, ¿no? Como un castigo ejemplar para que los líderes de las comunidades no se levanten contra Cáceres. ¿Ya? Él fue líder de uno de los grupos de indígenas, uno de los líderes de montoneros más importantes que apoyaron a Cáceres durante la guerra contra Chile. Ajá. Claro, obviamente eso no se habla mucho, pues chicos, porque es parte de la historia social, pues, ¿no? Ustedes saben que a veces se habla de la historia, de alguna manera, vinculándolo a otro hecho, ¿no? Pero como te digo, no estoy hablando de... la culpa acá no es solo de Cáceres, estamos hablando acá, pues chicos, de que hay un sector que llega al poder, los militares, ¿verdad? Que responden a ciertos grupos de poder económico y que terminan, como todo periodo militar, con un régimen autoritario, ¿no? Menos democrático para poder calmar el país, mantener un orden y para que así vengan las inversiones en el territorio peruano. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pacificado el Perú, pacificado ya te más o menos entiendes cuando digo qué cosa es pacificado el Perú. Cáceres en 1889 procede a firmar el acuerdo que cancelaría la deuda externa peruana, que ha sido pregunta de San Marcos más de una vez. La firma del polémico contrato Grace. Mira, recién se firma en el año 89. Profe, ¿por qué se demoró tanto tiempo si Cáceres entró al poder en el 85? Es que esto fue debatido en el Congreso. Había una facción de congresistas que decían, no estamos de acuerdo con el contrato Grace porque es muy concesivo. Le da mucho poder, mucha concesión al capital británico. Pero había otra facción en el Congreso que decía, sí, pero es algo necesario. Si no hacemos algo así como una cirugía a nuestra economía peruana, probablemente el Perú colapse para siempre. Por eso te decía que fue un tema muy debatido, ¿ya? Ahora, el tema también pasa porque la idea de entregar muchos beneficios a los británicos, mira, si tú observas esta parte de acá, ahí está, esta parte de aquí, estas son las concesiones que iban a ser entregadas al capital británico. ¿A cambio de qué? Que el capital británico logre cancelar la deuda externa peruana, que ascendía a 51 millones de libras. Cancelar dicha deuda implicó la entrega de ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de la selva baja para el caucho, libre navegación por el lago Titicaca, 33 anualidades donde se iban a pagar 80.000 libras esterlinas. ¿Se imaginan? El problema era
que no solamente era muy concesivo el contrato Grace, sino que también, por acá un comentario interesante, y eso debemos agregar, muchos decían que este contrato iba a generar muchísima corrupción, una alta corrupción en el sentido que los británicos, como no tenían control del Estado, podían corromper fácilmente a las autoridades en el Perú. ¿Sí? Altos niveles de corrupción. Y entonces efectivamente el Perú firmó finalmente este acuerdo, se canceló la deuda externa, ojo, no se condonó, no hubo condonación, hubo una cancelación a cambio de la entrega de concesiones. Y para administrar todas estas concesiones, se crearía una empresa multinacional, la Peruvian Corporation. ¿Está bien? Esta Peruvian Corporation es el símbolo de los enclaves, un enclave británico del Perú. ¿Qué significa un enclave? Significa una inversión extranjera en un país como el Perú que no tiene capacidad de negociación, ¿no? Se le impone esta medida, ¿ya? Bien, profe, ¿cuáles son las consecuencias que trae el contrato Grace? Uno, la economía comienza a recuperarse, ¿sí? Se recupera la economía, ¿ok? Dos, las inversiones en el país llegan con un ritmo muy acelerado. Entonces, el Perú logra retornar al sistema financiero internacional, es decir, Perú está sujeto a ¿qué? A ser un país que va a recibir inversiones o préstamos. A continuación, precisamente meses más tarde del contrato Grace, llega al Perú un primer banco, se funda en el Perú un primer banco, que es el llamado Banco Italiano, ¿ya? Y ese banco italiano, que actualmente le llamamos el Banco de Crédito del Perú, va a ser muy importante, pues chicos, porque van a dar inicio a un proceso de capitalización, ¿de qué? De las haciendas, sobre todo de la costa norte, ya, haciendas de la costa norte del Perú, que se especializaron en la exportación de azúcar. ¿Ok? ¿Estamos? Y las haciendas comienzan a comprar maquinaria. Hay un proceso de modernización de la costa norte. ¿Ah? Tecnológica. Ahí está. Importante, ¿ah? Importante. ¿Ven? Ahora, profe, pero esto de acá no beneficia directamente al Estado, ¿no? Porque además las haciendas, chicos, van a quedar por Cáceres exoneradas.
Cáceres le da la ventaja para que sean exoneradas de pago de tributos al Estado peruano. Eso se llama exonerar el pago de impuestos directos. Ajá, ahí está, mira, Rodrigo dice que en Paramonga ya. Paramonga, por ejemplo, es conocido por la producción de caña de azúcar, ¿eh? Sí, por ahí tenía las tierras los Greys hace más de 100 años. Ajá. Los Greys habían construido haciendas, ferrocarriles, puertos. O sea, esa es la modernización que comento acá, ¿no? ¿Sí? Pero como dije hace un instante, todo esto de aquí pues no es para el Estado peruano, ¿no? Esto de acá no es para el Estado peruano, ¿no? Ni siquiera es de todos los peruanos. Esto de acá, ¿qué permitió? Permitió que renazca, ya todo esto por acá permitió el renacimiento de qué? De las familias hacendatarias, de la oligarquía peruana. Aquí nace la oligarquía peruana después de la guerra contra Chile. ¿Sí? Estaba la familia Grace, la familia Hildemeister, la familia Rowe, la familia Gibson y tantas familias de la oligarquía, poderosos, ¿no? Ahora, profe, y si el Estado peruano no le cobraba impuestos a estos hacendados, ¿de qué vive el Estado peruano? Con Cáceres hay una reforma fiscal importante que fue la de crear la política de los estancos. Estancos, ¿eh? Los estancos. El estanco al alcohol. El estanco al tabaco. El estanco a los naipes. El estanco al opio. Ahí está. ¿Y esto para qué, profe? Esto se va a convertir, chicos, ¿en qué? En los ingresos. En los mayores ingresos. Los más importantes ingresos. Los mayores ingresos ¿de quién, profe? ¿De quién? Del Estado peruano. Así que con esto, chicos, chau, salitre, quedó en el pasado. Chau, guano, ahora el Estado ¿de qué va a vivir? El cobro de impuestos indirectos. ¿Ven? Esa fue la nueva forma de Estado que va a tener el gobierno de Cáceres. Que ese Estado, chicos, va a continuar hasta el siglo XX, ¿eh? Por eso las reformas de Cáceres fueron importantísimas, ¿eh? Sin Cáceres hubiera sido difícil que el Estado peruano se hubiera levantado económicamente. Cáceres es un héroe de la economía. Es un héroe de la economía nacional. ¿Ah? ¿Correcto? Entonces, la historia finalmente es eso, chicos. Ver la parte positiva, negativa, de tal forma que encontremos la objetividad, ¿no? Rescatar lo bueno y también mencionar lo que no es bueno, ¿no? Esa es la historia. No es dar un juicio de valor, ¿no? Maldito, ¿no? Bueno, pero cada estilo tiene algunos, ¿no? Bien, después de estas reformas de Cáceres, él convoca elecciones, gana un miembro de su partido, Remigio Morales Bermúdez. En su gobierno estalla el problema con Chile, referente al tema del plebiscito. Los chilenos no querían convocar el plebiscito porque estaban poniendo en práctica su política de chilenización. Es decir, hostilizar a los peruanos que estaban en Tacna y Arica, ¿no? Prohibir que ellos continúen con la cultura peruana y que más bien ellos adopten obligatoriamente la cultura chilena, ¿no? Un proceso de aculturación. Es lo que Chile, el gobierno chileno en todo caso, intentaba imponer a los peruanos de Tacna y Arica, ¿no? Bien, Remigio Morales Bermúdez gobernó 4 años
En su gobierno, pues chicos, la élite peruana, la oligarquía, como había visto que la banca, la modernidad venía de Inglaterra, la oligarquía, muchos de ellos, pues chicos, estudiaban en San Marcos, y en aquellos años los profesores de San Marcos habían estudiado pues en Europa. Y en Europa estaba de moda la corriente positivista. Y muchos de estos profesores sanmarquinos habían leído el positivismo de Comte, que hablaba de traer inversión, modernidad, pero también en muchas universidades de Europa se comenzaba a hablar de una teoría llamada el darwinismo social, que decía que la población blanca, la población europea, es la destinada a dirigir el mundo, ¿no? Y entonces esos profesores vienen a San Marcos y comienzan a formar alumnos con esa mentalidad. Muchos de estos alumnos sanmarquinos entran al Congreso de la República. Y en el Congreso de la República, en 1894, se promulga una ley, la Ley de Inmigración. ¿Y esa ley qué cosa buscaba? Buscaba atraer a los extranjeros para que vengan a explotar, tecnificar, explotar las riquezas del país, las riquezas del Perú, tanto en la costa, la sierra como en la selva. Y lo curioso, chicos, y lo ridículo, disculpa que sea un poquito tosco, es que los europeos no veían al Perú como un país atractivo. Por más que el Estado peruano les brindaba facilidades, por ejemplo, el Estado peruano le pagaría su pasaje, si venían con la familia igual, les iba a dar semillas para que puedan cultivar en la sierra o en la selva, instrumentos de trabajo, 5 años de exoneración de impuestos, también el Estado peruano le daba tierras en la sierra y en la selva, e incluso le daban la ciudadanía peruana. A pesar de todas estas promesas, llegaron no más de 1.000 a 2.000 europeos. ¿Ya? La presencia europea en la sierra y la selva fue un rotundo fracaso. A donde sí van a llegar los europeos es a Lima y al Callao, siendo la inmigración europea la más importante, ¿ya? La que va a destacar en este contexto, la migración proveniente de Italia, la italiana. Esta fue la migración europea más importante, pero que termina llegando básicamente a Lima y Callao. Los italianos incluso llegan a invertir un pequeño capital y ayudados por el banco italiano, el BCP que te decía, llegaron a crecer económicamente y de esa inversión nacerían con el tiempo 2 grandes fábricas que hasta ahora están vigentes en el Perú. La fábrica Donofrio y la fábrica Molitalia, que todavía están en la avenida Venezuela. Si ustedes ven, pues chicos, cuando vayan a San Marcos, en esa recta están estas 2 fábricas. Y un poquito más adelante llega también la empresa Phil, que es de origen británico, ¿no? ¿Ok? Así es, chicos, ¿no? Entonces, esta inmigración, recalco, estaba influenciada por la idea de que los europeos traerían progreso al Perú, bajo la tesis de el darwinismo social. Estaba de moda para ese tiempo, pues, en toda Europa. No sé bien que el darwinismo social fue la ideología del imperialismo. ¿Sí o no? La ideología del imperialismo. ¿Ok? Bien. Fallece Morales Bermúdez y se convocan elecciones. Se presenta Andrés Avelino Cáceres, pero los civiles, la oligarquía, que estaba representada por su partido civil, ya no quería nuevamente un Cáceres en el poder. Hay una argumentación que hizo la oligarquía en la época. Decían ellos que si Cáceres volvía al poder,
entre 1894 y 95, y dado que el Perú se había recuperado económicamente, era muy probable que Cáceres iba a comenzar a comprar armamento para recuperar Tacna, Arica y Tarapacá. Entonces, las tensiones internacionales con Chile podían regresar. Y una nueva guerra probablemente no pasaba por la cabeza de la oligarquía, quien sin dudarlo, se une a Nicolás de Piérola y con él, en todo caso, forma un bloque anticacerista llamado la Coalición Nacional y ponen a Piérola como jefe de dicha coalición. Pero Cáceres todavía tenía el apoyo de un sector de la población, a pesar de su política de gobierno. Entonces, para vencer un líder como Cáceres, habría que darle una elección con su propia medicina. ¿Cuál, profe? Piérola termina llamando a los montoneros descontentos con Cáceres, prometiéndoles que si llegaban al poder, tanto los montoneros como sus líderes, sus delitos que habían sido cometidos en la época de Cáceres, serían perdonados. Y entonces hay una pintura que ha pasado a la historia. Mira, déjame mostrarte la pintura. Esta pintura de aquí. Pues ustedes pueden ver la pintura de acá. Acá la pintura, ¿no? Acá. Esa pintura se llama Piérola entrando por Cocharcas. Cocharcas, ¿no? Esta zona de aquí, por ejemplo, esta zona de aquí es Girón Huánuco. Girón Huánuco. Y esta recta de acá, esa recta ahí es la avenida Grau. Por acá hay un parque donde estaba el Hospital 2 de Mayo, al costadito. Y por ahí al fondo, ¿no? Al otro lado está la Cachina. Y ya pues él está entrando por ahí, ¿no? ¿Y a dónde va Piérola, profe? Él es Piérola. ¿A dónde va Piérola? Se va al centro de Lima. Va a entrar por Mercado Central, entra por la avenida Bancay, y en todas las avenidas, Abancay, Colmena, la avenida Tacna, se desata, chicos, una guerra sangrienta. En las calles que ustedes caminan, de repente alguna vez, Girón de la Unión, Emancipación, Abancay, Girón Ucayali, todas esas zonas de Lima, se desató una sangrienta guerra civil. ¿Y quién ganó la guerra civil, profe? La termina ganando la Coalición Nacional, liderada por Piérola y apoyada por el Partido Civil. Cáceres tuvo que renunciar a la presidencia. Deja el mando a su vicepresidente, Serapio Calderón, quien convoca elecciones, se presenta a Piérola y por mayoría Piérola termina ganando las elecciones de 1895. Para Jorge Basadre, eso es el comienzo de la República Aristocrática. ¿Cuál, profe? El triunfo de la Coalición Nacional contra Cáceres. ¿Ok? Para Jorge Basadre, ese es el comienzo de la República Aristocrática. ¿El triunfo de quiénes? Los pierolistas, aliados ¿a quién? A los civilistas. ¿Ok? Ahí está. Bien, profe. Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Ya eso es otro tema, ¿no? Es un tema que lo vamos a ver en un minutito, bueno, en 5 minutos. Les doy 5 minutos para que tengan pues tiempo a refrescarse, tomar una agüita y volver con la última parte. ¿Te parece? Listo, entonces volvemos, chicos, ¿está bien? De acá a unos 5 minutos.
mientras vamos a refrescarnos por ahí. ¿Ya? Listo. Ya, bien chicos. Bien chicos, vamos a proceder entonces con esta última parte. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Ahora nos toca abordar la segunda fase de la reconstrucción nacional. Esta segunda fase, que va a ser la fase culminante, va a estar encabezada por Nicolás de Piérola. Sería para nosotros históricamente su segundo gobierno. Es un gobierno que para Basadre pertenecería a la República Aristocrática,
Pero Basadre no es el único investigador de la República, ¿no? Otros investigadores, como por ejemplo el profesor Carlos Contreras, que es un historiador económico, considera que el gobierno de Piérola más bien es un gobierno de transición. Es un gobierno de transición entre qué, profe? Entre el militarismo y la república aristocrática. ¿Ya? O sea, Piérola tiene algo del segundo militarismo. De alguna manera, Piérola es como un caudillo, pero un caudillo civil, ¿no es cierto? Por eso que se podría ubicar dentro de la parte final del segundo militarismo, ¿no? Es un caudillo civil, ¿ya? Pero a la vez también Piérola tiene algo de la república aristocrática. ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, excluir a las mayorías, una política de inversión de capitales muy fuertes, una economía más liberal, ¿verdad? Una economía más libre y sobre todo una política un tanto antimilitarista, ¿no? En ese sentido, Piérola está entre ambos periodos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, en estos 4 años de gobierno de Piérola, lo más importante y digamos, ¿no? La esencia del gobierno de Piérola va a terminar siendo las llamadas reformas del Estado peruano. ¿Para qué? Para modernizar el mismo Estado a través de 3 grandes reformas. Una reforma fiscal, que ya había empezado con Cáceres, una reforma de tipo militar, para darle al Perú un ordenamiento interno respecto a las Fuerzas Armadas y una reforma electoral que permita que solamente la gente instruida, alfabeta, decida por el futuro del país, ¿no? No las mayorías, ¿de acuerdo? Son las 3 reformas más importantes que hace el gobierno de Piérola. Veamos eso por aquí. Entonces, como parte de la reforma fiscal, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el sol de plata que había sido implantada por Cáceres? Ya, ¿qué pasó? El sol de plata va a ser cambiado. Lo que pasa es que para 1895 la plata había bajado en todo el mundo. Hubo una caída terrible del precio de la plata por la sobreproducción de la plata y por tanto Piérola, para que la economía no decaiga, ya que estaba en recuperación, cambia el sistema monetario del sol de plata por el patrón de oro. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que si tú comparas la plata, el oro prácticamente casi nunca pierde valor, ¿no? O sea, el oro es un elemento que hacían guerras y todo, más bien se aprecia, ¿no? Eso es para continuar con el crecimiento del país. Como también parte de la reforma fiscal fue la creación de la sociedad recaudadora de impuestos, la cual se va a encargar de cobrar los impuestos indirectos a través de los estancos. ¿Te acuerdas? Los estancos. Exonerando a los agroexportadores. Profe, ¿quiénes son ellos? Te decía hace ratito, son la llamada oligarquía. ¿Ya? Asimismo también, digamos, entre este tipo de impuestos que Piérola también va a implementar, se encontraría un nuevo tipo de estanco, el estanco a la sal. Quiere decir que todos aquellos que usaban la sal, ¿no? Para fines domésticos, tendrían que ahora que pagar la sal al Estado peruano. ¿Con qué argumento Piérola establece este tipo de estanco para la sal, que era un bien libre, es un bien que no tenía prácticamente valor, con el objetivo de financiar el rescate, de Tacna y Arica, ¿no? Que en ese tiempo estaban en poder de Chile. Chile había puesto la condición que si en el plebiscito que se iba a convocar para Tacna y Arica, Perú ganaba el plebiscito,
Titán y Erika regresaban al país, entonces el Perú tendría que abonar 2 millones de pesos al gobierno chileno. Entonces, si Perú ganaba el plebiscito, Perú tenía que estar preparado, ¿no? Por eso que Pierola termina generando el estanco a la sal. Pero a su vez también esto provocó una rebelión, provocó efectivamente una rebelión, la rebelión de los ayacuchanos de Huanta de 1898, ¿ya? Que fue una rebelión de carácter también antifiscal, ¿sí? Bueno, ya saben ustedes cómo terminó la rebelión, ¿no? No hubo negociación ni diálogo, ¿no? Ya bueno, con eso les digo cómo terminó la rebelión, ¿ya? Muy bien. Dentro del campo electoral también Piero termina implementando una reforma que se basó en el establecimiento del voto directo. ¿Qué significa el voto directo, profe? Significa que el ciudadano, ¿verdad? Va a elegir directamente al gobernante. Perfecto. Y entonces, ¿cómo era antes? Antes era diferente, ¿no? Antes era el voto indirecto. De esa forma, chicos, los indígenas incluso podían votar. Los indígenas votaban, ¿no? Estos elegían un representante, quien a su vez elegía el presidente del Perú. Y esto se prestaba para que este representante pudiera manipular a los indígenas, pudiera inducirlos, comprar sus votos, ¿verdad? Incluso apoyarlos ciegamente con la promesa eh, con alguna promesa que podría beneficiar a los indios, ¿no? Había mucha manipulación de votos cuando se elegían a los representantes. Así que Pierola, para hacer la política más transparente, termina eliminando los representantes, el voto indirecto, y solamente quedarnos con el voto directo, ¿no? Pero ya no con los indios como principales electores, sino con los pueblos ciudadanos que saben leer y escribir, ¿ya? Los alfabetos, por tanto. Profe, ¿qué pasó con los analfabetos? Obviamente quedaron excluidos de la política peruana. Hubo una exclusión de analfabetos durante décadas, ¿eh? Ni siquiera años, sino décadas. ¿Ya? Por eso los analfabetos nunca gobernaron el Perú prácticamente en el siglo XX. No votaron, ¿eh? ¿Hasta cuándo, profe? Hasta 1980. En el 80 los analfabetos votaron por primera vez y votaron en muchas localidades del Perú, marcando una X o marcando una cruz. Justamente el hecho de que marquen la X con la cruz viene por ellos hasta el día de hoy. Y lastimosamente, en ese año 80, pues chicos, la historia fue distinta, ¿no? Porque comenzó la era del terrorismo en el Perú y los analfabetos fueron los más perjudicados, ¿no? Así es, ¿no? ¿Correcto? Y para terminar, la reforma de Pierola va a concluir con la reforma de carácter fiscal, o perdón, militar. ¿Ya? Es una reforma que buscaba darle mayor orden al Estado peruano. Llega al Perú una misión francesa, la misión Clement, ahí está, mira, oui, oui, ulala, oui, oui. Y Pablo Clement, este militar francés, llega y observa a nuestros generales, a nuestros coroneles. Primero, que no teníamos una escuela formativa de altos mandos militares. Segundo, los militares no hacían ejercicio, chicos. No teníamos en el Perú educación física. Ya se imaginarán el estado físico de los comandantes, coroneles, ¿no? Y entonces era necesario disciplinar a la fuerza del orden. Por eso que para hacerlo se creó una escuela profesional de militares, la Escuela Militar de Chorrillos, que se encarga de formar a quienes, a la oficialidad del ejército, que a propósito va a estar conformada por quienes, vinculada con la élite, ¿sí? Vinculada con la élite. Disculpen, era rarísimo ver en el Perú un general, por eso digo disculpen, un general con apellido Mamani o apellido Quispe. ¿Me entienden?
La oficialidad está vinculado con la élite, o sea, son apellidos de la élite. ¿Y para qué, profe, se forma el ejército? Precisamente para eso, ¿no? Para profesionalizar el ejército peruano. Ese fue el objetivo, ¿sí? Profesionalizar el ejército peruano. Hacer una carrera dentro del ejército. Y que los militares ya no se sientan deseosos de tomar el poder del Estado peruano, porque tienen ahora su propio rubro, su propio ámbito de carrera. ¿Ya? Por otro lado también se implementa, la élite dice, ¿por qué hemos perdido la guerra? Porque los indios no tenían sentido de patria. Los indios tienen que ser peruanos de verdad. Por eso que es importante que ellos sirvan en el ejército a la edad de 18 años. Y por eso que a veces los indios se les obligaba, más que voluntariamente a ser incorporados, a través de una ley que comienza a implementarse aquí, la llamada ley de levas. La ley de levas. ¿Qué cosa es una leva? Una leva es un levantamiento que se hace en la calle, un levantamiento público. Tú caminabas a cualquier hora, en cualquier lugar del Perú, venía un camión del ejército, supuestamente te pedía documentos, pero como tú eras analfabeto, no tenías documentación, menos había pues un registro civil, prácticamente te llevaban al cuartel 2 años enteros, para que sirvas en la frontera, o en caso que haya una guerra contra Chile, nuevamente vayas a pelear, pero esta vez ya más formalizado, ¿no? ¿Ya? Y entonces en esas escuelas, en ese cuartel militar, le decían a los indios que está muy mal levantarse en armas contra el Estado, que es importante defender el Estado más bien. Y con ese discurso, ¿qué cosa se está condenando? ¿Ah? Se condena que las montoneras, que habían sido una característica, ¿no?, de la sociedad peruana en el siglo XIX, se condena que esto continúe existiendo. Por eso que con esta escuela, este servicio militar obligatorio, se puso fin a las montoneras en la historia del Perú. Ya no hay en el siglo XX, desaparecieron, porque fueron prohibidas por el ejército peruano. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta ustedes, chicos, toda esta reforma militar tiene el propósito en general de ¿qué? Darle un orden interno al Perú, ¿no? Que el poder civil, el Estado civil, maneje directamente la Fuerza Armada para evitar golpes de Estado. ¿Ya? Golpes de Estado. ¿De acuerdo? Bien. Y así, para 1899, el gobierno de Pierola abre paso para el ascenso al poder de la oligarquía. Pierola da un paso al costado y la oligarquía termina asumiendo el poder. Para muchos investigadores, ese momento donde la oligarquía ahora sí directamente pasa a gobernar el Perú, se le va a conocer con el nombre de la República Aristocrática. ¿Estamos? Un gobierno entre 1899 a 1919. En esos 20 años, el capital predominante termina siendo el capital británico, aunque no el único, ¿eh? No es el único capital. También tenemos en el Perú el capital alemán, el capital italiano, incluso el capital norteamericano, que ya comenzaba a asomarse en las tierras peruanas, especialmente en el rubro de la minería. ¿Sí? ¿Cuál fue la principal actividad económica del Perú durante esos 20 años? La agroexportación, especialmente del azúcar, ¿ya? Que es un producto industrializable. Recuerda que el azúcar se ubicaba en las haciendas de la costa norte, ¿ya? Las haciendas de la costa norte. Ahí está. Para trabajar en estas haciendas, que eran las haciendas más modernas del Perú, chicos, tenían las haciendas más modernas, con la maquinaria de punta. En el sur, en cambio, el cultivo del algodón fue realizado también en haciendas, pero no tan modernas como en la costa norte. ¿Está bien?
no tan modernas como la costa norte. ¿Ya? El algodón se desarrolló principalmente en la costa sur. Por ahí tienes el algodón pima, un algodón natural, ¿verdad? Esta época también, aunque esto comienza con Cáceres, pero la República Aristocrática prosigue, fue la época del caucho. ¿No fue el producto más exportado por el Perú? Claro que no, pero fue más explotado en la selva. A ver, ¿qué parte de la selva, chicos? Si digo Loreto, Loreto, ¿qué parte de la selva es? ¿Selva alta o selva baja? Es la región Omagua, claro, la selva baja. ¿Bien? En minería vamos a contar con capital norteamericano, cobre, Cerro de Paz, Mining Company, y en el sur, la Sierra Sur, las lanas exportadas desde básicamente el territorio de Puno. ¿Ya? Con esto, profe, ¿qué cosa queremos afirmar? Que la economía de la República Aristocrática, ¿cómo era? Diversa. Había una diversificación de la economía. Y no solamente la economía era diversa, sino que la economía era también eslabonada. ¿Qué significa eslabonada? Que un banco tiene vínculos con la hacienda y la hacienda tiene vínculos con el comercio. A ver, imagínate un grupo de banqueros, tú eres hacendado, ¿ya? Te prestan plata a ti, te están capitalizando, ya. Tú exportas azúcar, ¿verdad? Ahora, el azúcar para que tú puedas exportarlo, tendrías que traerlo hacia el Callao, porque acá en el Callao se encontraban casas comerciales quienes finalmente venderían el azúcar al mercado mundial. ¿Ven? Entonces, cómo la banca, la hacienda y el comercio se ligaban por una actividad, ¿eh? La exportación del azúcar. ¿Ya? Entonces, eso es importante cuando hablamos de la economía eslabonada, ¿sí? Como es una economía que busca exportar y también comprar del extranjero, pregunta, ¿qué tipo de economía es aquella que favorece las importaciones y las exportaciones, con una mínima intervención del Estado? ¿Qué tipo de economía es eso, chicos? ¿Una economía liberal o una economía proteccionista? Exportar, importar, Estado económicamente poco interventor. Claro, es una economía liberal, que le da carta libre para que los hacendados puedan exportar tranquilamente sus productos. No se olviden que Cáceres, que había hecho con ellos, los había exonerado de la exportación de productos. Sin embargo, chicos, las formas de explotación de productos como el caucho tampoco eran tan tecnificadas o modernas que digamos, ¿no? Los caucheros tuvieron que aplicar medidas precapitalistas, por ejemplo, esclavizar a los nativos de la selva, como ustedes ven en la imagen, ¿no? No es una pintura, es una foto de la época. Primero llegaban, primero llegaban los caucheros, se tomaban la foto, ¿no? La foto rigor. Luego los caucheros jugaban con los nativos y luego procedían a encadenarlos para hacerlos trabajar. Así es. Y, profe, ¿y esto no se sabía en Lima? No. En Lima, chicos, los diarios no son de circulación nacional. Y más bien el Estado peruano se enteró de esto, ¿eh? Ni siquiera el Estado peruano sabía esto, ¿eh? Se enteró de esto porque el gobierno colombiano denunció este atropello. Incluso llegaron reporteros de Italia, Francia, Alemania, y le mandaban fotos y cartas a los gobiernos peruanos para que tomen medidas al respecto. Y gracias a eso, recién el Estado peruano proyecta su política a la región de la Amazonía. Y básicamente, ¿en qué gobierno se va a observar esto? En el gobierno de Augusto Beleguía. ¿Qué te parece, no? Recién ahí el Estado peruano le da un interés muy serio a la Amazonía.
¿Ya? Bien. A propósito de ello, en la República Aristocrática vamos a encontrar diferentes formas de trabajo, ¿ya? Básicamente vamos a identificar tres formas de trabajo por acá, ¿ya? Uno se llama el enganche. Los enganches se realizaban en los enclaves, ¿sí? Los enclaves azucareros sobre todo, y los enclaves mineros. Ay, profe, ¿cómo es eso? El enclave o el enganche, perdón, es un tipo de contrato, ¿sí? Donde al indígena, que va a ser el principal, digamos, contratado, se le da un adelanto, ¿no? Se le paga dinero. Y cuando el indígena acepta el dinero, él tiene que ir a trabajar al enclave, ¿no? Que puede ser una hacienda o una mina. Termina su periodo de trabajo y entonces el indígena tiene que volver a quedarse a trabajar un contrato más. Profe, ¿por qué? Si terminó su contrato. Es que en el primer contrato los indígenas tienen que pagar lo que han consumido dentro del enclave. O sea, ellos no pueden salir del enclave, comprar afuera, en la tienda, ¿no? Todo lo compran adentro, ¿sí? Y obviamente con ello el dueño de la hacienda tiene una tienda dentro de la hacienda y esa tienda terminaba fiando a los trabajadores, que al final era un fiado con altos intereses, pues, ¿no? Y de esa forma el enganche era una manera de explotar la mano de obra de los indios y que también permitió de algún modo proletarizar la mano de obra indígena, ¿no? ¿Está bien? Ahora, tengan en cuenta, tengan en cuenta, chicos, que el enganche fue muy solicitado. O sea, los que querían que venga los enganchados, básicamente fueron los hacendados azucareros. Ellos son los que exigían a los gobiernos de la República Aristocrática que vengan, que a los indios, ¿no? Se les enganche con rapidez. En un inicio, en un inicio, los dueños de las tierras, las haciendas, querían hacer esto con los japoneses. Llegaron 700 japoneses allá por 1899 y comienzan a hacer lo mismo con los japoneses, ¿eh? Pero los japoneses al final no aceptaron, se abrieron y entonces se limitó la llegada japonesa porque no solucionaba el problema de la falta de mano de obra en las haciendas de la costa norte. Así que los oligarcas, los dueños de las haciendas, eh, presionaron al gobierno para que promulgara la ley del enganche, que ya era una ley. Profe, no le creo. O sea, los indios trabajaban en esas condiciones durante muchas décadas, claro. El enganche irá desapareciendo en la medida que venga el gobierno de Leguía. Leguía irá eliminando el enganche a favor de los capitales extranjeros, básicamente el capital británico, y más bien aplicarán el enganche para otro tipo de inversión, ¿no? El capital norteamericano. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra forma de trabajo, un poquito rápido por acá, es el llamado llanaconaje, que se practicaba en las haciendas de la costa sur y también en los latifundios de la sierra del Perú también. No se olviden que el llanaconaje era un trabajo gratuito, no era proletarizado, ¿ya? Sea en las haciendas de la costa sur, o sea también en la sierra del Perú. Bien, el Partido Civil vuelve a ser políticamente el partido hegemónico. Recuerden que ese partido buscaba siempre establecer alianzas para conservarse en el poder, alianzas entre la oligarquía y los gamonales, ¿ya? Las clases medias y las clases populares estaban marginadas de la política
Y como también comienzan las inversiones en el rubro del Lima y Callao, comienzan a aparecer muchas fábricas y con ello el nacimiento del movimiento obrero, ¿ya? Que va a tomar como ideología inicial la ideología del anarquismo. Profe, ¿cómo llegó esta ideología? Porque fue Manuel González Prada el que introdujo esta ideología en la clase obrera. ¿Qué, profe? ¿González Prada va a salir a marchar tirando piedra como los obreros? No. Lo que pasa es que los obreros llegaron a tener una alianza con los intelectuales, como González Prada. Los obreros tenían, pues, chicos, sus reuniones a fines de semana y en esas reuniones, pues, tomaban ellos diarios, periódicos y debatían. Y dentro de ese periódico que escribían los obreros, estaba, pues, los artículos de Manuel González Prada. A propósito, ese periódico obrero se llamaba La Protesta. ¿Está bien? Entonces sí hubo una alianza de intelectuales con la clase obrera. Dentro de la lucha sindical destaca Delfín Dévano, que va a ser considerado como el gestor de lo que más adelante llamaremos la lucha por las 8 horas de trabajo, ¿eh? Importante, ¿ya? Bien, algunos gobiernos. Gobierno de Eduardo López de Román. Se aprobó el Código de Minería y el Código de Aguas. ¿Esto para qué, profe? Para favorecer las inversiones tanto en minería como en las haciendas también, ¿ya? Esto de alguna forma exoneró de impuestos a las empresas que se dedicaran al rubro minero y al rubro de la hacienda. Manuel Candamo, año más tarde, fue el gobierno que menos tiempo duró en la República Aristocrática, planteó el proyecto de hacer ferrocarriles en todo el Perú, que obviamente termina fracasando. Candamo muere muy pronto, el Congreso lo designa al sucesor llamado José Pardo Ibarreda, quien va a ser recordado porque él fomenta la más importante reforma educativa del Perú de la República Aristocrática. Profe, ¿en qué consiste su reforma educativa? Fundar colegios, escuelas y establecer la educación primaria gratuita, de tal forma que los niños del Perú irían a estudiar. Pero, ¿por qué se quería obligar a los niños del Perú a ir a las escuelas? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué fracasó la ley de ferrocarriles Mariela? Porque en el siglo XX las inversiones se dieron en torno a carreteras. Y los ferrocarriles, la única forma de poder impulsarlos es a través de empréstitos. ¿Ya? Y obviamente el Perú en aquellos años no tiene como interés prestarse dinero de la banca extranjera. Sin empréstitos no hay ferrocarriles entonces, ¿ya? Como comentábamos hace un momento, ¿por qué José Pardo buscó realizar una educación primaria gratuita y obligatoria? Porque en aquellos años, chicos, había una teoría educativa llamada la teoría de la eugenesia. ¿Qué significa la eugenesia en la teoría educativa de José Pardo Ibarreda, ¿no? Del gobierno de Pardo Ibarreda? Significaba occidentalizar, el objetivo era occidentalizar a los niños, a los párvulos, a los bebés, a los guaguitas indígenas. Le decían, tú no debes hablar en tu lengua materna, habla castellano. Tú no puedes vestirte con tu poncho, tu hojota, vístete con camisa, chompa y pantalón. Tú no puedes dejar de ir a la iglesia, tienes que estar yendo a la iglesia todos los domingos y rezar. ¿Ya? Entonces tú ya no tienes que hablar, escuchar de que Pachacútec, de Tupac Yupanqui, ya no. Tú tienes que comenzar a estudiar ¿a quién? A Newton, a Pascal, a Descartes, a Rousseau,
conocer las teorías, digamos, de los autores europeos. O sea, la idea es que los indios terminen olvidando su cultura autóctona y terminen adoptando la cultura occidental, ¿no? Esa es como una selección de niños que tienen que incorporarse a la cultura occidental, ¿ya? Ahora, la reforma que hizo Pardo y Barreda con la reforma que hizo Manuel Pardo y Lavalle respecto a la educación primaria gratuita es la misma, solo de que Pardo y Lavalle no se llegó a implementar del todo, ¿ya? En cambio, la de Pardo y Barreda sí se llegó a implementar. ¿Está bien? Después de Pardo y Barreda viene el señor Augusto Beleguía. Beleguía era un personaje que había sido formado en Estados Unidos, tenía muchos amigos por allá. Directamente no pertenecía a la oligarquía, entró al Partido Civil por sus habilidades en el comercio, ¿ya? Y él sabía que la única forma, a su punto de vista, de modernizar el Perú es aumentando los empréstitos, aumentando las inversiones extranjeras. Incluso en el gobierno de Pardo y Barreda, Augusto Leguía había sido ministro de Economía. Y siendo ministro de Economía, Leguía pidió los primeros préstamos. Los primeros empréstitos del siglo XX fue en el gobierno José Pardo, cuando Leguía era su ministro de Economía. Y claro, el Partido Civil se molestó con Leguía, diciéndole que esto solamente acarrearía más endeudamiento y crisis del Estado peruano. Pero Leguía, ¿qué cosa argumentaba? Por el contrario, ¿no? Más préstamos, más inversiones y el Perú se iba a modernizar más rápido, ¿no? O sea, ya está viendo la discrepancia entre Leguía y el Partido Civil, ¿de acuerdo? Para resolver problemas fronterizos, con el gobierno de Leguía se firman los tratados Polo Bustamante y Velar de Río Branco. Polo Bustamante con Bolivia y Velar de Río Branco con Brasil. Esos son los tratados que hasta ahora son vigentes, ¿verdad? Asimismo, también se organizó la primera huelga de obreros, desatada en Vitarte. Pero lo interesante es que esta huelga de Vitarte tuvo conexión con los azucareros, los trabajadores azucareros de la costa norte. Chicos, fue tan fuerte esta huelga de azucareros del norte que el azúcar, que no se puede tenerlo ahí guardado en el almacén, se malogra rápido, el azúcar prácticamente se perdió en toneladas y toneladas. Por eso que tras esta huelga, la oligarquía decide hacer un cambio importante. Para continuar incrementando la producción, la oligarquía decide tecnificar el agro en el norte. Mayor tecnificación, ¿no? Para ya no estar esperando, dependiendo de la mano de obra, ¿no? Sino mayormente de la tecnificación, ¿de acuerdo? De esa forma, la clase obrera, para terminar, obtiene por primera vez la primera ley obrera de la historia del Perú, que es la ley contra accidentes de trabajo. ¿Está bien? Es la primera ley que da inicio a las luchas obreras que van a llegar a su cumbre cuando se hable de la ley de 8 horas a nivel nacional. Pero esto es el avance más notable. Bien, la próxima semana vamos a continuar con la última parte. Cómo entra en crisis la República Aristocrática y cómo termina cayendo finalmente, ¿ya? Y después de eso lo empalmamos con el tema el oncenio de Leguía. ¿Sí? Bien, chicos, entonces les dejo el material para que practiquen, para que marquen sus claves y la próxima primera hora comenzamos a desarrollar, ¿ya? Que tengan una buena noche, chicos. Nos vemos hasta la siguiente ocasión. Gracias.